Muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a revisar la respiración celular. Empezaremos diciendo que la respiración es un proceso de generación de energía a partir de glucosa. Esta puede ser con o sin oxígeno. La respiración sin oxígeno la llamamos respiración anaerobia. Esta, como ya lo mencioné, pues no utiliza oxígeno, obtiene únicamente dos moléculas de ATP, realiza fermentación y se efectúa en dos fases, la glucólisis y la fermentación. Empezaremos hablando de la glucólisis. Esta se realiza en el citoplasma o citosol de todas las células y su nombre viene de gluco, que significa glucosa, y lisis, que significa romper. Entonces podríamos decir que es el rompimiento de la glucosa. Los productos que nos genera son 2 piruvatos, 2 ATP y 2 NADH. La fermentación es un proceso o varios procesos catabólicos de oxidación que no requieren oxígeno. Se realiza en células animales y también en levaduras y bacterias. Existen varios tipos de fermentación. En este caso, únicamente estudiaremos dos: la fermentación alcohólica y la fermentación láctica. En la fermentación alcohólica podemos decir que es realizada por levaduras, que se produce alcohol etílico o etanol y también nos va a producir dióxido de carbono. En síntesis, la fermentación alcohólica sería un proceso en el que se degrada la glucosa para liberar energía. Y aquí tenemos un pequeño esquema de cómo se ve la fermentación. Para empezar, la fermentación inicia con la glucosa, la cual pasa por la glucólisis, que es el proceso que ya vimos. En esta se generan dos moléculas de piruvato y a partir de este piruvato se realiza una conversión a 2-acetaldehído. Este 2-acetaldehído entra a la fermentación alcohólica y nos produce dos moléculas de etanol, obviamente con su respectivo intercambio entre NAD+ y NADH. Este tipo de fermentación, al producirnos alcohol etílico o etanol, es muy utilizada en los procesos de fabricación de la cerveza y del vino, además de que también se utilizan las levaduras para fabricar pan. En la fermentación láctica se produce ácido láctico o lactato y también dióxido de carbono. Este tipo de fermentación la realizan las bacterias y también en células musculares por falta de oxígeno. Ahora veamos un esquema de cómo es la fermentación láctica. Al igual que en la anterior, en este pequeño esquema iniciamos con la glucosa. Esta pasa por el proceso de glucólisis, lo cual nos genera dos moléculas de piruvato, y aquí pasa directamente a la fermentación láctica. El piruvato pasa a ser directamente lactato o ácido láctico, una vez más con su respectivo cambio de NAD+ a NADH. Al producir ácido láctico o lactato, este tipo de fermentación es utilizada en la industria de la fabricación de yogurts, de quesos, de cremas o de algunos otros productos lácteos. Ahora veamos la respiración aerobia. Esta comprende rutas metabólicas y realizan un intercambio de gases. Tiene una reacción general que nos dice que una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno reaccionan y nos van a producir 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 de agua más energía. Esta energía es energía química o ATP. Y la respiración aerobia ocurre en 3 etapas: la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Y aquí podemos observar cómo las células con oxígeno van a utilizar la glucosa para transformarla en piruvato. El piruvato se manda a la mitocondria y de la mitocondria sale CO2 y más o menos 36 o 38 moléculas de ATP. La mitocondria es un organelo muy especial. Este está presente tanto en células animales como en células vegetales y es esencial que conozcamos sus partes. Primero que nada, la mitocondria consta de dos membranas, una membrana interna y una membrana externa. La membrana interna forma una serie de invaginaciones, lo cual son proyecciones al interior de la membrana y de esta manera forman las crestas. El interior de la membrana interna está conformado por la matriz, donde podemos encontrar enzimas, el ADN mismo de la mitocondria y muchas otras proteínas, además de partículas o proteínas ATP sintetasa, que si recuerdan, la terminación asa es característica de las enzimas. La glucólisis se repite en la respiración aerobia. Esta ya la revisamos, solo es importante que recordemos que produce 2 piruvatos, 2 ATP y 2 NADH.
Una vez que el piruvato fue producido gracias a la glucólisis, este se encuentra en el citoplasma. Para pasar a la siguiente ruta metabólica, que sería el ciclo de Krebs, necesita ser transformado a algo llamado acetilcoenzima A. En este cambio de piruvato a acetilcoenzima A se va a liberar una molécula de CO2. Para entrar al ciclo de Krebs necesita ser transformado porque el ciclo de Krebs se realiza en la matriz de la mitocondria. Este oxida el piruvato hasta producir dióxido de carbono y pues como productos finales nos va a dar dióxido de carbono, una vez más NADH además de FADH y también 2 moléculas de ATP. Una vez que terminamos el ciclo de Krebs en la matriz de la mitocondria, los productos que serían el NADH y el FADH pasan a las crestas o a la membrana interna. ¿Para qué? Para ser utilizados por la cadena respiratoria. Esta está conformada por una serie de complejos proteicos que se encuentran en las crestas mitocondriales, que son parte de la membrana interna. Utiliza el NADH y el FADH como poder reductor. Estos intercambian los electrones que son donados por estas 2 moléculas y así producen ATP. Además de que nos deja agua como un producto residual o de desecho y el total de esta producción es de 34 ATPs. Ahora, como podemos observar, aquí tenemos el espacio fuera de la membrana, que sería la membrana externa, aquí un espacio entre ambas membranas y aquí la membrana interna. Estas cosas que se ven de colores serían las proteínas que ayudan a transportar los electrones y esta sería la ATP sintetasa, que va a sintetizar el ATP gracias a un gradiente de protones que se genera en el espacio intermembranal. Y aquí tenemos una pequeña animación de cómo funciona esta cadena transportadora. Aquí podemos ver a las proteínas transportando los electrones, que son puntitos rojos, y a los protones pasando al espacio entre las 2 membranas. Una vez que los protones se llenan o llegan a este espacio intermembranal, generan un gradiente, el cual los obliga a querer volver a la matriz mitocondrial, y esto lo realizan a través de la ATP sintasa, que utiliza la energía mecánica del flujo de protones para sintetizar el ATP, que podemos observarlo como las moléculas rojas que son desprendidas precisamente por esta enzima en la parte de abajo. Y bueno, ya por último, realizaremos un balance de ATP, contando los 2 ATPs que se producen en la glucólisis, los 2 que produce el ciclo de Krebs y los 34 ATPs que produce la cadena respiratoria. Estos los sumamos y al final tenemos una ganancia total de 38 moléculas de ATP. Y bueno chicos, hasta aquí llega el tema de respiración. Una vez más, gracias por su atención y les dejo los siguientes temas que tratarán el descubrimiento de la célula y la posterior postulación de la teoría celular. Me despido y les deseo suerte. Hasta luego.